Mañana, las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 2 de abril y el día viene con lluvias, pero algo menos lluvias. Sí, este martes va a caer algún que otro chaparrón, va a soplar el viento, incluso vamos a tener algunas nevadas. Se trata de un nuevo frente, no es Nelson, es otro frente que va a entrar con fuerza por Galicia y luego avanzará ya más debilitado por el Cantábrico y el resto del noroeste peninsular hacia el norte de Cáceres. Las temperaturas este martes van a seguir frías, sobre todo a primera hora, pero ya por la tarde van a asomar un par de grados en toda España menos el Mediterráneo. Mañana nueva subida de las temperaturas y sobre todo jueves y viernes es cuando más se va a notar que el ambiente va a estar más cálido. En Madrid hoy 13 grados de máxima, en La Coruña 17, 20 en Bilbao, 18 en Barcelona y en Valencia esperamos para hoy 21 graditos. ¿Cómo viene la jornada? Bueno, tenemos varios datos que nos llaman la atención y que nos invitan a ser prudentes o al menos a encender alguna lucecita ámbar o roja en nuestro mapa. Tenemos el deterioro de la actividad de las pequeñas y medianas empresas que parece acelerarse. Se frena la facturación, cae el empleo y su situación financiera empeora. Así lo determina el último informe, el último indicador de situación de pymes elaborado por la patronal Cepyme, que alerta del deterioro de la productividad tras hundirse un 0,7% en el cuarto trimestre del año 2023 en tasa interanual. Es una situación que, dicen desde Cepyme, se empieza a cronificar pese al crecimiento de la actividad registrado en los últimos trimestres. ¿Cuáles son las razones? ¿Dónde ponemos las soluciones? Vamos a intentar ir con ello. Igual que vamos a mirar al crédito, que se hunde en hogares y en empresas en 27.300 millones de euros. Así lo constata el último informe publicado por el Banco de España. Familias y sociedades retraen la petición de préstamos por el endurecimiento de las condiciones bancarias y a la espera de una bajada de tipos del Banco Central Europeo este verano. La cartera de crédito destinado al consumo hay que vigilarla porque parece que muestra un menor crecimiento y también el crédito hipotecario que hemos visto que sigue bajando un 2,8%. Vamos a hablar de estos datos, igual que vamos a hablar de los costes laborales que se han convertido en un lastre para el empleo y también para el crecimiento. Hoy justo vamos a tener datos de paro a las 9 de la mañana y vamos a hablar con Valentín Bote de Randstad Research para que nos haga un balance de cómo está siendo el mercado laboral, cómo se está comportando en este arranque de año y sobre todo cómo lo proyecta de cara al conjunto de este ejercicio, poniendo el foco en las horas trabajadas, en los fijos discontinuos y también en el aumento de la contratación pública. En lo que es el ahorro, inversión, hoy muy importante, vamos a vigilar la evolución del BBVA. ¿Por qué? Porque ayer la lira turca rebotó un 1,5%, aún así en el año lleva una caída del 8% y el rebote de la lira turca se produjo después de la derrota de Erdogan en las elecciones municipales turcas. Vamos a ver si esto le afecta de alguna manera al BBVA, que está en zona de máximos históricos. Los 11 euros subiendo un 34% en lo que va de este año. El BBVA generó el año pasado en Turquía un beneficio atribuido de 528 millones de euros. Va a ser muy importante para el país y para el BBVA el ver cómo el gobierno y el Banco Central del país frenan la inflación en Turquía, que se sitúa en el entorno del 65% interanual, una auténtica barbaridad. Importante también el dinero que está entrando en fondos de inversión, ese dinero que destinamos al ahorro. Los fondos suman 15.200 millones de euros de patrimonio nuevo en el primer trimestre de este año. Bueno, no es patrimonio nuevo, buena parte se corresponde a entradas netas de capital, pero otra buena parte se corresponde sobre todo a las ganancias de los mercados. ¿Dónde está entrando dinero? El dinero está entrando principalmente en los fondos monetarios,
en los fondos de renta fija y en los fondos que presentan un objetivo concreto de rentabilidad. Ahí tenemos suscripciones de 3.000 millones de euros solo en marzo y de 11.400 millones de euros entre enero y marzo. ¿De dónde está saliendo dinero? De los fondos de renta variable y también de los fondos globales. Estos tienen la mayor parte de su patrimonio en bolsa y han registrado reembolsos en el trimestre de 2.100 millones de euros. Vamos a comentarlo, esto y mucho más. Esto es Radio Intereconomía, arrancamos ya con titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social publican esta mañana los datos de paro y afiliación del mes de marzo. Después de que en febrero se sumaran 103.000 nuevos ocupados, el mayor aumento para este mes desde el año 2007. Este dato de marzo va a reflejar el efecto que ha tenido en el mercado laboral la Semana Santa. En Alemania se publica el dato adelantado de inflación de marzo. Se va a conocer esa cifra a las 10 de la mañana, después de que en febrero el IPC alemán se situara en el 2,5%, la tasa más baja desde junio de 2021. El de Alemania va a ser el aperitivo del dato de inflación que vamos a conocer mañana en la zona euro. El precio del oro marca esta mañana nuevos máximos históricos. Lo tenemos ahora mismo subiendo un 0,7% en $2.274 la onza, en un contexto marcado por la esperanza de que pronto bajen los tipos de interés en Estados Unidos. Sube el oro, sube el cacao, sube también otras materias primas como el crudo, lo que supone un riesgo para la inflación, según nos contaba en estos micrófonos Alejandro Muñoz, socio fundador de Equan Capital. Sí, las materias primas, esto es un riesgo grande para la inflación, porque hemos visto el dato de Corea que ha sido más alto de lo esperado y yo pienso que estas subidas de las materias primas van a hacer que suba la inflación. Más cosas, las bolsas europeas vuelven a la actividad tras el parón de la Semana Santa. La de hoy será la primera sesión del mes de abril y del trimestre para los parques europeos, que van a cotizar, entre otras, ese dato de inflación en Alemania, también el PMI manufacturero que se publica en Europa, mientras que en Estados Unidos vamos a conocer hoy los pedidos de fábrica y la encuesta JOLTS de ofertas de empleo. El IBEX va a arrancar desde los 11.074 puntos y de momento los futuros vienen en negativo, donde caen entre un 0,2 y un 0,3% en Estados Unidos, recortes también entre un 0,2 y un 0,1% aquí en Europa. Miguel Temprano es gestor independiente. Ahora mismo estamos en una especie de medio compás de espera, de vuelta a la semana y empezar una semana que puede ser convulsa porque todo el mundo quiere intentar leer lo que es ilegible, que es qué van a hacer estos señores, sobre todo los norteamericanos, que son los que mandan en el mercado, con los tipos de interés, después de unos datos que nos hacen pensar que desde luego no va a haber mucha subida. En Asia esta madrugada, caídas del 0,08% para el Nikkei de Tokio, caídas también del 0,2% para la bolsa de Shanghái. Subidas, por el contrario, para el Hansen de Hong Kong de más del 2%, donde ha destacado Xiaomi avances de más del 10% en su primer día de cotización desde que lanzó la semana pasada su nuevo coche eléctrico. En clave empresarial, Naturgy celebra junta de accionistas. Junta que llega con el proyecto de escisión en 2 de la compañía en punto muerto. Además, hoy va a ser noticia Inditex, que desde este martes recupera su actividad comercial en Ucrania. Hoy recupera el comercio online y mañana, miércoles, reabre las tiendas físicas tras 2 años cerradas. Y en las bolsas y la bolsa miraremos a Soltec, que ha tenido que revisar sus cuentas por diferencias con su auditor y reporta ahora pérdidas de 23 millones de euros el año pasado. El precio de la luz sube de forma ligera este martes y abandona los precios en negativo. Aunque seguirá siendo muy bajo, de 9,85 euros por megavatio hora de media en el mercado mayorista, 3 veces y media más, eso sí, que el de ayer lunes. Sin embargo, durante 6 horas va a ser de 0 euros debido a las lluvias de los últimos días que han aumentado la producción hidroeléctrica. Teresa Rivera es la ministra de Transición Ecológica. Hay una cara y una cruz. Es bueno para los consumidores. Hemos visto un mes de marzo con los precios más bajos o de los más bajos que ha vivido nunca nuestro país y sin embargo sabemos que desde el punto de vista de la respuesta estructural
requerimos todavía encontrar un punto de equilibrio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita hoy Jordania. Dentro de su gira por Oriente Medio, que le va a llevar también a Arabia Saudí y a Qatar para abordar con los líderes de estos países el conflicto entre Israel y Hamás, defender la solución de los dos estados y un alto al fuego que alivie la situación en Gaza. El Senado celebra hoy sesión del control al Gobierno esta tarde. Con preguntas sobre los controles en la contratación pública, en el día en el que el Congreso va a constituir su propia comisión de investigación sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte de todas las administraciones públicas. Ayer se creaba esta misma comisión en el Senado, en la que el Partido Popular citará a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y no descarta citar también a Pedro Sánchez. Lo anunciaba el portavoz nacional de los populares, Borja Semper. Y para que responda, en su condición hoy de tercera autoridad del Estado, de su papel y de por qué supuestamente abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia, por qué no reaccionó y por qué sigue sin dar explicaciones. Las tendrá que dar ante la Comisión de Investigación del Senado. Portugal estrena hoy nuevo gobierno. Un gobierno sin socios y en minoría que le va a obligar a pactar todas sus medidas. El nuevo ejecutivo que tomará posesión este martes contará con 17 ministros. Joaquín Miranda ocupará la cartera de Finanzas, Pedro Reis la de Economía y Miguel Pinto Luz la de Infraestructuras. Y entre otras cuestiones deberá afrontar la venta de la aerolínea TAP. Y en Perú la presidenta Dina Boluarte ha cambiado a 6 ministros en pleno escándalo por el caso Rolex. Caso por el que la Fiscalía ha abierto una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Ministerio de Producción, Ana María Choquehuanca de Villanueva. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Juan Carlos Matthews Salazar. ¿Jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de ministro del Interior que le confío? Sí, juro. El cambio de ministro se produce 2 días antes de que el primer ministro Gustavo Adrianzen se someta en el Congreso a una moción de confianza. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Estás completamente seguro de que el gestor que te atiende en banca privada no te coloca productos que benefician más al banco que a ti? Porque de ser así, estarías asumiendo un riesgo que podría salirte muy caro. Si tu cartera es superior a los 200.000 euros, no te conformes con los productos del banco. Nuestro asesor especializado en planificación financiera construye contigo tu cartera a tu medida. En Velaria Inversores trabajamos por tus intereses, no por los del banco. Para aumentar la rentabilidad y la seguridad de tu cartera de inversión, pide cita en velariainversores.com. En Mercaoficina somos pioneros en economía circular. Disponemos de una gran selección de mobiliario reacondicionado. También podemos amueblar sus oficinas con los mejores y actuales diseños adaptados a sus necesidades. Mercaoficina, la empresa que innova para usted. Visite nuestra tienda física o nuestra web. Mercaoficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está esperando? Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
¿Quieres dar la mejor atención a tus clientes, estés donde estés? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Las comunicaciones empresariales actuales exigen que todas las organizaciones cuenten con un área o departamento de atención al cliente que pueda gestionar la comunicación de un modo eficaz, ya que se trata de uno de los activos más importantes con los que se puede contar en una compañía para diferenciarse de la competencia. En ese sentido, las centralitas virtuales se perfilan como la alternativa más eficiente para la gestión telefónica de las empresas. El uso de la centralita telefónica en la nube, a diferencia de la telefonía convencional, supone además innumerables beneficios para la comunicación empresarial, entre ellos el ahorro económico, ya que sus servicios no necesitan realizar inversiones costosas en la compra, instalación y mantenimiento de un hardware físico, además de disfrutar de un mecanismo robusto de comunicaciones adaptado a las necesidades de cada negocio y con costes mínimos. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para gestionar tus llamadas de forma eficiente y no perder un solo cliente, gracias a la centralita en la nube. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, la entrevista capital, con Susana Criado. Y en la entrevista capital nos vamos a nuestro país vecino, a Portugal, que estrena este martes nuevo gobierno, un gobierno sin socios y en minoría que le va a obligar a pactar todas sus medidas. Es un ejecutivo que va a tomar posesión este martes de sus cargos y que va a contar con 17 ministros. Ángel Rivero es profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido director del Máster de Estudios Portugueses de la Universidad, consejero y profesor de Teoría Política de la Universidad do Minho, en Braga. Don Ángel, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Susana. ¿Y se palpa ilusión en Portugal con este nuevo gobierno? Pues no, la verdad que hay una incertidumbre muy grande y se le aventura una vida más bien corta, ¿no? Porque lo va a tener muy complicado para sacar adelante nuevas medidas. Sí, lo tiene muy complicado porque, claro, es un gobierno en una minoría clamorosa, ¿no? Tiene realmente la alianza solamente 80 diputados, ¿no? Sobre los 230 que tiene el Parlamento. Tiene en contra Sega, ¿no? Que es este partido de ultraderecha nuevo que tiene 50 diputados y, digamos, para aprobar, que será la próxima semana, ¿no? El día 10 de abril, el programa de gobierno en el Parlamento, pues cuenta con la abstención del Partido Socialista, que ya ha anunciado que va a oponerse a la aprobación de unos presupuestos presentados por el gobierno, con lo cual eso le sitúa en una situación muy frágil, ¿no? Porque digamos que en Portugal el presidente de la República es quien tiene la capacidad de disolver el Parlamento, ¿no? Y cesar al primer ministro, y habitualmente lo ha hecho cuando el gobierno no ha sido capaz de aprobar los presupuestos, con lo cual tiene pues unos meses de vida, hasta final de año más o menos, este gobierno para intentar encontrar unos apoyos que de momento no parecen muy evidentes, ¿no? Así que le augura una vida muy corta. Una vida muy corta, ¿eh? Yo no sé qué pasará, vamos, esto es un poco a especular, ¿no? Pero yo creo que este gobierno lo que intentará será capitalizar, en fin, algún tipo de apoyo público preparándose para unas nuevas elecciones, algo así, porque realmente se ha renunciado al apoyo de Sega, ¿no? Que tenía mucho interés en formar un gobierno de coalición de toda la derecha, y Luis Montenegro ha insistido durante toda la campaña electoral en que de ninguna manera gobernaría con Sega, ¿no? Y no buscaría ninguna alianza. Y la izquierda, ya el Partido Socialista, le ha dicho desde el principio que no les va a apoyar, salvo en la presentación del programa de gobierno, que se abstendrá para que pueda formarse gobierno. Pues realmente la soledad de Luis Montenegro pues es abrumadora. ¿Y del nuevo ejecutivo, de los nombres que van a formar ese nuevo ejecutivo, qué le parece? Bueno, en general están bastante bien. La verdad que han colocado a gente muy con mucho peso, ¿no? Como Rangel y otras personas. Y, en fin, algunos han sido discutidos por la izquierda y por la derecha, ¿no? Pero son, yo creo que esa es justamente la baza que está jugando Luis Montenegro, ¿no? Colocar unos ministros muy sólidos con el ánimo de formar un capital que le permita presentarse en las elecciones próximas. Porque lo cierto es que, en fin, estas elecciones, aunque Luis Montenegro las ha ganado
las ha ganado por el derrumbe del Partido Socialista, ¿no? Y realmente lo más llamativo de estas elecciones es más bien el triunfo de Sega, que ya era tercera fuerza en el Parlamento, pero que ahora tiene 50 diputados, que es una cantidad considerable, ¿no? La cartera de finanzas la va a ocupar Joaquín Miranda. ¿Cuáles son los principales retos que debe afrontar el nuevo ministro de Finanzas? Claro, pues las cifras macroeconómicas de Portugal son buenas, ¿no? De hecho ha tenido superávit este año, ¿no? Y eso muestra también una cosa interesante de la política portuguesa, que es la continuidad de todos los gobiernos, ¿no? Desde Passos Coelho, ¿no? Que en fin, ganó las elecciones de 2015, pero que dio paso al primer gobierno de Costa, de mantener las cuentas públicas saneadas, ¿no? Lo que pasa es que eso lo tiene que combinar con unos servicios públicos, digamos, deteriorados, ¿no? Y con un coste de la vida elevado para los portugueses, ¿no? Entonces, la paradoja portuguesa, que tiene una deuda elevada, pero sin embargo no tiene déficit y tiene, claro, yo creo que esto la izquierda lo movilizará enseguida, o si no lo estará haciendo ya, ¿no? Pues un descontento social por el funcionamiento del Servicio Nacional de Salud, ¿no? Con la cuestión de la vivienda, todo esto, el desempleo, claro, es muy bajo en comparación a España, pero también hay que tener en cuenta que Portugal es un país que tradicionalmente migra para compensar el desempleo. En fin, todo este descontento social es evidente que lo tendrá que asumir el gobierno y al mismo tiempo intentar mantener las cuentas públicas, ¿no? Y eso también es una cosa que va a ser difícil de combinar, ¿no? Aunque la situación económica nada tiene que ver con la del año 2016, cuando Portugal se arriesgaba a ser multado por déficit excesivo y lograba salir de ese procedimiento, incluso, como usted dice, registrar superávit en los últimos ejercicios. Ha dado un cambio muy importante Portugal en los últimos años. Claro, Portugal yo creo que es un ejemplo que en España debía seguirse, ¿no? El gobierno de Passos Coelho, que sí que tuvo que gestionar, ¿no? Digamos, el rescate económico de Portugal, pues aplicó políticas muy duras, ¿no? Por ejemplo, en comparación con España, pues la sanidad pública, ¿no? Tiene unas tasas moderadoras, ¿no? Cada acto médico en Portugal los portugueses tienen que pagar una cantidad de dinero, ¿no? Eso también genera pues un sistema más equilibrado. O, por ejemplo, todas las autopistas de Portugal son de pago, ¿no? Todas esas medidas se tomaron en esos tiempos difíciles de intervención económica de Portugal, ¿no? Y eso hizo que el último gobierno de Passos Coelho pues ya tuviese un ligero crecimiento económico que capitalizó Costa pues con subida de las pensiones y del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y ese equilibrio en las cuentas públicas pues lo han mantenido todos los gobiernos portugueses de los 8 años de gobierno de Costa, y supongo que, puesto que fue un logro, digamos, de la derecha que capitalizó la izquierda, pues Luis Montenegro pues intentará hacer lo mismo, pero en un clima donde el descontento social, antes gobernaba la izquierda, ahora gobierna la derecha, pues seguramente será movilizado desde la izquierda, ¿no? Descontento social, sobre todo por el alto coste de la vida, por el alto coste también de la vivienda, que quizás logre compensar con una bajada de impuestos. Pues la verdad que su programa de gobierno lo presentará la semana que viene, ¿no? Claro, tiene que compensar, tiene que equilibrar las cuentas públicas, ¿verdad?, con este descontento social. El IVA, por ejemplo, en Portugal es del 23%, ¿no?, en relación a España. La vida es cara en la cuestión de la vivienda, que tampoco es por ejemplo, también se ha unido, ¿no?, el ministro de Infraestructuras y el de Vivienda ahora es el mismo, ¿no? Hay quien duda, ¿no?, de que estas dos cosas se puedan unir, ¿no? También en infraestructuras Portugal tiene desafíos importantes, ¿no?, como la construcción del nuevo aeropuerto de Lisboa, ¿no?, que es una especie de trauma nacional porque lleva 60 años discutiéndose dónde colocarlo, ¿no? Y Portela, pues cualquiera que haya ido a Lisboa habrá visto que está en el centro de la ciudad, ¿no? También la cuestión del AVE en relación a España, en fin, tiene problemas importantes, ¿no? Que claro, a través de una bajada de impuestos, ¿no?, pues intentando preservar esas cuentas públicas se hace difícil. La verdad que el secreto portugués es el sacrificio económico de los portugueses, ¿no? Tocar ese sacrificio y mantener las cuentas públicas, pues es el desafío del gobierno, ¿no? Lo que sí que ha hecho Portugal, no sé si esto ha hecho que crezca el descontento social allí entre los portugueses. Lo que ha hecho el gobierno ha sido una política muy agresiva de atracción de inversiones en estos últimos años.
Sí, efectivamente, hay una discusión también importante, ¿no? Esas inversiones tienen que ver también pues con la cuestión de la vivienda a los extranjeros, particularmente los pensionistas, ¿no? Por eso es la razón de que haya muchos pensionistas españoles y franceses en Portugal, ¿no? Porque al principio no tenían que pagar IRPF y después una cantidad muy pequeña, y también pues con las famosas visas Gold, ¿no? Que con 300.000 euros de inversión que podían ser en compra de vivienda, pues se garantizaba, ¿verdad?, la residencia a los extranjeros, y eso pues ha generado esta idea que pues por Madonna y muchas personas famosas no se han comprado casas en Lisboa y Oporto, ¿no? Y esta compra de los extranjeros pues muchas veces se vincula con el elevado precio de la vivienda, ¿no? Hay quien discute esto, ¿no? Por ejemplo, según SEGA, esta no es la razón del precio de la vivienda, ¿no? Sino que el problema es la falta de oferta que existe, ¿no? Pero bueno, esta política tan agresiva y la han mantenido los gobiernos socialistas, que es una cosa importante, ¿no? Y me imagino que de alguna manera pues el gobierno del centro derecha, ¿no?, de la Alianza Democrática, la seguirá manteniendo. Pero es verdad que desde la izquierda del Partido Socialista, la extrema izquierda, pues se presiona mucho y se ha convertido en un tema que la opinión pública asocia, ¿no?, el elevado coste de la vivienda con la llegada de estos extranjeros, ¿no? Según SEGA, únicamente afecta al 3%, ¿no? Es una cosa pequeña, ¿no? Pero es una cosa que está en la discusión pública portuguesa. Claro. Profesor, ¿usted hablaría de milagro portugués en estos últimos años por ese crecimiento de la economía superior al de la economía española, por esa tasa de paro, que es la mitad de la tasa de paro aquí en España, por esa atracción de capital extranjero y también por esa internacionalización de la economía portuguesa? ¿Hablaría usted de milagro portugués en estos años? Bueno, yo creo que no hay milagro, ¿no? Porque digamos que todo se explica por políticas de una cierta frugalidad, ¿no? Y de contención del gasto y tener las cuentas claras. Pero es cierto que si nosotros proyectásemos hacia el futuro, ¿no?, la ortodoxia portuguesa comparado con la situación española, pues hay un momento en el que realmente se adivina, ¿no?, en las próximas décadas que el PIB portugués alcance el español y que lo supere, ¿no?, de alguna manera. Pero claro, las cosas son, bueno, quizá el haber tenido una intervención exterior, ¿no?, con exigencias económicas muy grandes, ¿no?, pues hizo que Portugal pues adaptase, ¿verdad?, unos compromisos económicos que en España pues no se han dado, y eso explica la diferente situación. El crecimiento de los dos países es parecido, ¿no? Me parece que Portugal ahora está en el 2,1%, pero es cierto que las cuentas públicas en Portugal están saneadas y en España no. Muy bien. Pues don Ángel Rivero, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por acercarse con nosotros a Portugal, y veremos cuánta vida tiene este nuevo gobierno en el país vecino. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Chao, Buen chao. día. Adiós. Un abrazo. Si tu empresa necesita afrontar un proceso de reestructuración de plantilla y quieres hacerlo de la manera menos traumática posible, te ayudamos a conseguirlo, desde pymes a grandes multinacionales. En Óptima Previsión asesoramos a empresas y despachos en planes de prejubilación desde el año 2005. Consúltanos tu caso sin compromiso. Optimaprevisión.com. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Oye, este fin de semana nos juntamos para el cumple de Marina, ¿no? Yo me encargo de la cerveza. En el Corte Inglés ahora tienen un 21% de descuento en todas las cervezas, de todas las marcas. Y como seremos muchos, compro de todas, que con el 21% salen genial. Y si nos sobran, montamos otra fiesta. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16.
En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital con Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hoy hace un poquito menos de frío, ¿a que sí? Hace fresco, pero menos que ayer. Eso, menos que ayer. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Te has cogido días? No. No, has estado por aquí. Bien, sí. Poca procesión, ¿eh? Y mucho chaparrón. Mucha agua, demasiada. Sí, demasiada. Carlos Arenas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. Susana. ¿Y tú de qué te ríes? Estoy aquí muy a gusto, Susana. Me alegro. Oye, ¿qué podemos copiar o cómo veis? ¿Veis similitudes, diferencias entre Portugal y España? ¿Le auguráis también poco recorrido al nuevo gobierno de nuestro país vecino? ¿Es realmente un polo de atracción de inversión? Y esto podríamos copiarlo un poquito más nosotros. No sé, José Luis, Aurelio. Bueno, no sé, es decir, yo creo que lo que ha sido el gobierno anterior en Portugal, yo creo que nos ha dado, o nos puede haber servido de referencia, siendo un gobierno, de alguna manera, de las características, digamos, políticas que teóricamente debería tener el gobierno español, ¿no? Es decir, es un gobierno socialdemócrata y que se ha caracterizado por una bajada generalizada de impuestos, y eso ha sido un atractivo para que muchas empresas allí y haya mucho ciudadano español que se haya planteado cambiar su residencia por el tema impositivo, simplemente, ¿no? Bueno, yo creo que no les ha ido mal, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de lo que ha sido el crecimiento económico, de lo que ha sido la bajada del paro, después de una crisis muy galopante, ¿no? Es decir, Portugal estuvo también en esa intervención en la crisis, que recordar cómo tuvieron que recortar las pensiones, cómo tuvieron que tomar medidas muy duras que en España no se tomaron, ¿no? Bueno, eso al final se ha saneado y hay cosas muy curiosas, ¿no? Esto que es una especie como de sorteo de premio, ¿no? Es decir, que tú cuando tomas una consumición en un bar, la etiqueta, el ticket, en vez de tirarlo, lo puedes depositar en una especie de duchita para que después Hacienda pueda comprobar si efectivamente ese restaurante está declarando esa cantidad. Hay tipo de medidas que son, me parecen muy divertidas, entre comillas, lo de divertidas, y que les han funcionado, ¿no? Y luego, sobre todo, yo creo que del punto de vista impositivo, ¿no? Es decir, todo lo contrario a lo que ha pasado aquí, donde a la clase media y a la pequeña empresa no se le ha favorecido desde el punto de vista impositivo, ¿no? Sí, bueno, sin duda. Para empezar, yo diría bendito Europa, ¿no? Porque después de la crisis del 2012, la crisis de deuda del 2012 que originó la intervención de Grecia, posteriormente vinieron Italia y Portugal y, bueno, pues tuvieron que entrar en esa senda de control de las cuentas públicas. Y además es que lo que aplicaron fueron políticas contracíclicas, ¿no? Lo que les ha resultado en la situación que tienen ahora mismo. Para nosotros debería ser un ejemplo, un país que es mucho más pequeño, que su PIB está muy lejos del nuestro, cómo han ido creciendo de una manera exponencial y además de una manera ordenada, que es lo que yo resaltaría, que me parece lo más importante. Aparte de la cifra de deuda, el resto de los datos macro de Portugal son realmente interesantes. Y sí es verdad que han sabido atraer la inversión extranjera con medidas que tampoco son para volverse locos, o sea, son como muy elementales, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, pues habría que hacérselo mirar. Y lo interesante de esto, y también es un caso que podríamos hablar de Brasil hasta ahora mismo, ¿qué es lo que ocurre? Que independientemente del sesgo político del gobierno, la ruta en las medidas trascendentes en cuanto a políticas económicas han sido las mismas, se han mantenido. Por lo tanto, eso le ha dado una estabilidad y ese crecimiento ordenado que comentaba anteriormente. Carlos. Bueno, se está reduciendo mucho la brecha entre España y Portugal en términos económicos. El diferencial se ha contraído en menos de un 20% ya, y a pesar de haber tenido un gobierno socialista, las políticas económicas que ha adoptado distan mucho de las que se han tomado en España. Se han tomado con mucho más sentido económico que político, mucho menos ideológico que en España, y eso ha llevado a Portugal a una productividad del empleo muchísimo mayor, y ha hecho que las cuentas estén bastante más saneadas, lo que permite ahora un crecimiento mucho más sostenible de su economía que lo que tenemos en España. Uh-huh. Hoy vamos a tener datos aquí en España de paro. A las 9 de la mañana vamos a conocerlos.
¿Qué esperáis, José Luis, tú que te lo sabes muy bien, de las cifras de paro? Te pido que saques la bolita de cristal, porque yo veo que las cifras, así a primera vista, son muy buenas, pero luego escucho fijos discontinuos, contratación de empleo público creciendo, menos horas trabajadas, que se reparten esas horas entre más trabajadores. Y digo, aquí no huele muy bien, ¿no? No huele bien. Yo creo que este mes de marzo es un poco especial, quiero deciros. La Semana Santa distorsiona, es un elemento a tener en cuenta a la hora de valorar la situación del empleo. La serie histórica, claro. Entonces, eso, lógicamente, en función de la Semana Santa, si cae en marzo o cae en abril, eso lógicamente tiene un detonante importante. Porque en España, lógicamente, tenemos una buena parte del empleo que está muy ligado a la estacionalidad y, por tanto, a la Semana Santa, teniendo en cuenta que aunque el tiempo no haya acompañado, las contrataciones ya se habían realizado y por tanto decir que esa gente ha estado ahí. Y luego también tenemos que a mitad de mes, todo lo que fue el entorno fallero que se ha recuperado, eso también genera mucha actividad económica en torno a esa situación, ¿no? También y todo lo referido a turismo también, porque el turismo ha estado petado, entonces yo, ¿qué es lo que pienso? Decir que si el paro no baja este mes, cogiendo meses de referencia anteriores, ¿no? Quitando los meses de la pandemia, que esos, no son comparables con nada, ¿no? Pero si no baja por encima de los 45.000 no es un buen dato, por tomar una referencia de media. Ya veremos a ver lo que hay. A mí, ¿qué es lo que me preocupa en el fondo? Es decir, que buena parte del empleo que se puede haber producido no está el empleo, sino lo que ha habido seguramente es un aumento del número de contrataciones ligado precisamente a este factor del turismo, estacionalidad y a la hostelería. Entonces son empleos de muy poco valor añadido, empleos que no tienen una alta remuneración y que por tanto de alguna manera no contribuyen a eso que tanto presume este gobierno de calidad en el empleo, ¿no? Carlos. Efectivamente, Susana, decías antes que crece más la ocupación que el número de horas trabajadas. Eso es un dato a tener en cuenta. También tenemos la ralentización. Crece más el número de personas ocupadas, no la ocupación, digo. Efectivamente, gracias por la aclaración. Pero sí, crece más que el número de las horas trabajadas. Y esto se suma a una posible, más que probable, ralentización del PIB y seguimos con unas tasas de paro que estamos en el 11,7, 11,8%, que doblan prácticamente a nuestro vecino Portugal y casi triplican las de otros países de la Unión Europea. Entonces, bueno, no creo que estemos para ponernos muchas medallas con respecto al desempleo. Perdón un segundo, ese dato de tasa de paro tiene que ver con la tasa oficial. Es decir, el paro real, la tasa de paro real está por encima seguramente del 15%. Claro, no conocemos el dato de los fijos discontinuos tampoco. Fijos discontinuos, y sobre todo, no solamente por los fijos discontinuos, sino toda aquella gente que busca empleo. Yo supongo que este mes de marzo, por ejemplo, disminuirá ese número de personas que están inscritas en el Servicio Público de Empleo demandando empleo estando ocupados, porque seguramente habrá mucho fijo discontinuo que precisamente por la Semana Santa se ha activado y eso hará que ese número baje. Pero claro, como no contaba como parados, eso no va a tener reflejo tampoco en la bajada del paro. Es decir, que al final la trampa en el solitario no te sale, ¿no? Sí, independientemente de cuál sea la cifra, vamos a ver, cuando miramos el desempleo tenemos que analizar varias cosas. Estamos duplicando, a grandes rasgos, la media de nuestros socios europeos, en primer lugar. En segundo lugar, es un desempleo estructural. Ya la ministra decía que el objetivo era reducir el desempleo estructural al 8%. O sea, ya estaba reconociendo con ese optimismo maravilloso que nuestro desempleo estructural estaba por encima del 8%. O sea, que una gran parte de este es un desempleo estructural que tiene una situación complicada de solución. Los fijos discontinuos, lo estáis comentando, de eso son las trampas al solitario, ¿no? O sea, puede haber gente que trabaja un mes al año, pero no figura como desempleados y está trabajando un mes de 12, ¿no? Y después, bueno, si miramos cuáles son los problemas del desempleo, bueno, pues seguimos sin poner la solución. La educación, el abandono escolar en las edades tempranas,
Después nuestro desempleo juvenil está, menores de 30 años, está cercano al 30%, los mayores de 50, 3/4 de lo mismo, con lo cual ahí se produce un sándwich, y estamos hablando de que, claro, nuestra masa crítica de empleo está entre los 30 y los 50 años, ¿no? O sea, es muy complicado solucionar esa situación. Me voy a publicidad, a la vuelta. Hay más temas sobre la mesa, que de empleo vamos a poder hablar otros muchos más días. Me interesa el tema de Renfe, la competencia, lo que dijo ayer Óscar Puente. Ha elevado el tono de su enfrentamiento, ha avisado una posible denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de las Competencias. Quiere denunciar a OHIGO por prácticas desleales. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece que este competidor francés esté vendiendo bajo coste? ¿Qué puede hacer la Comisión Nacional de la Competencia? ¿Debe Renfe reaccionar de otra manera? Publicidad, me lo contáis. En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Hola. Oye, ¿hace falta algo? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Hay un 70% en la segunda unidad en miles de productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Ah, y también el salmón ahumado La Balinesa, el que te gusta tanto. Mira a ver y me dices que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Pero es que esto se va a producir indefectiblemente porque a menos que la operadora francesa esté en la idea de perder dinero indefinidamente, los 10 años que tiene en este momento, comprometidos de presencia en los corredores de alta velocidad más rentables de España, pues tendrá que subir los precios. Es que no hay otra solución. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha revelado que el Gobierno estudia denunciar a OHIGO ante la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia por dumping en los corredores de alta velocidad. Dice que se están llevando a cabo prácticas profundamente desleales. Dice que va a denunciar por esa política de precios en España y que no puede vender a pérdidas. Carlos. Bueno, desde que han entrado estos operadores, cuando se ha liberalizado el mercado, han crecido la venta de billetes de media y larga distancia, sobre todo en aquellos trayectos en los que no operaban estas líneas y ahora sí operan. Y gracias a ello, los usuarios nos podemos beneficiar de billetes más baratos. Si una empresa francesa decide que quiere tener pérdidas y en algún momento tiene que cerrar, pues el problema es de sus accionistas. Los beneficiados somos nosotros de que tenemos precios más baratos. Si es insostenible, acabará quebrando. Si no, lo que tiene que hacer Óscar Puente, en vez de mirar hacia otras empresas, es ponerse las pilas con Renfe para que pueda ser competitiva. Bueno, yo en principio no estoy de acuerdo con el dumping, vender bajo coste. Tengo que empezar diciendo que Óscar Puente me parece un esperpento absoluto de personaje, ¿no? Desgraciadamente, tener un ministro como este me parece absolutamente terrible. Dicho esto, porque no se puede ir amenazando por ahí
a las compañías privadas. Vamos a ver, hemos nacionalizado el sistema y por lo tanto tenemos que asumir lo que eso nos traiga. Cuando dice que es que, claro, Francia no es lo mismo, bueno, pues es que Francia no ha llegado al punto donde hemos llegado nosotros, entonces no da las facilidades a Renfe que nosotros le hemos dado a las compañías extranjeras. O sea, esa reciprocidad no tiene mucho sentido cuando la plantea, tal como la plantea. Dicho esto, y reconociendo que el hecho del dumping no me gusta, pero es verdad que es que primero habría que ver si se produce ese dumping y por qué se produce esa situación, independientemente de que sea así o no. Es que hay trayectos como el de Madrid-Valencia que por el reparto del canon se pueden vender billetes más baratos aunque el tren no vaya lleno. Por lo tanto, en este caso, Oigo puede vender billetes más baratos de los que puede vender en este caso Renfe. Por lo tanto, hay que rascar un poco en qué está pasando dentro de esa situación para analizar las medidas que pretende tomar el Gobierno ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Bueno, vamos a ver, o sea, yo me parece que las políticas de dumping no son buenas, efectivamente. Yo no tengo tan claro qué es lo que se esté produciendo aquí sea ese fenómeno, ¿no? Exactamente. Primero tendrá que acreditar, es decir, que efectivamente se puede producir y eso no es fácil de probar, obviamente, porque entonces me parece que una de las cosas que hace este gobierno de vez en cuando es poner un calificativo o calificar alguna cosa sin tener el elemento probatorio suficiente, ¿no? Es decir, bueno, digamos, pero como es el gobierno no pasa nada, ¿no? Y aquí ya está, aquí paz y después gloria, ¿no? Lo que está claro es que en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia lo que está diciendo es que seguramente hay que revisar el canon que se está pagando, ¿no? Precisamente por el uso. No para subirlo necesariamente, sino a lo mejor hay que para abaratarlo, ¿no? Claro, cuando se queja de que las empresas francesas hacen aquí el mantenimiento de los trenes, oiga, es que a lo mejor estamos dando negocio precisamente a las empresas españolas que hacen el mantenimiento de los trenes franceses. Claro. Con lo cual, oiga, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, entonces me parece que este tipo de cosas tendría que ser un poco más moderado. ¿Que están trabajando en las líneas que son rentables? Claro, o sea, la policía no es tonta, ¿no? Un cigarro, dice, aquí han fumado, ¿no? Es decir, pues Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona, Madrid-Valencia, claro, no van a hacer Madrid-Cuenca, o sea, esto es, porque eso no es, vamos, no es rentable. Hombre, y no olvidemos que al final Renfe lo que tiene que hacer, no puede olvidar que tiene que prestar un servicio público y tiene que llegar donde no llegan otros, que esa es su obligación. Por tanto, aquellas líneas y aquellas situaciones de interconexión donde nadie las cubriría, usted es la que tiene que cubrirlos, ¿no? Entonces, señor ministro, dedíquese a planificar bien ese tipo de servicio, dedíquese a que los trenes pasen por los túneles y no hagan la chapuza que están haciendo, ¿no? Ahora, en términos generales, el número de viajeros en tren de alta velocidad ha crecido un 30%. Claro. Y se ha abaratado de media un 21% los billetes. Pero esto es al final en la cuenta. Oiga, tienen que ponerlos todavía más baratos. Más gente viajando. Yo para Valencia montaba bonos familiares. Tú puedes llegar a una determinada rentabilidad vía margen o vía rotación. Entonces, claro, vía volumen o vía margen, claro. Bueno, yo desde aquí sugiero que, por ejemplo, monten a Valencia bonos familiares para ir a tomar una paellita, pasar el día ahora en primavera. Claro. Que a los de Madrid nos encanta. Hombre, que estamos en tiro piedra y darte un chapuzoncillo y te vas allí. Pero un bono familiar de 4 por que nos lo hagan tirado. Y además, si es que este operador lo que está haciendo también es hacer trenes que tienen doble piso, con lo cual también en el mismo, es decir, está teniendo una mayor ocupación, con lo cual, oiga, puede vender más barato porque está poniendo más personas. No, si es que además, en línea con lo que comentabas, esa revisión del canon, ahora mismo el canon es más caro, el canon de los trenes de alta velocidad que el de los aviones. O sea que es que hay que mirarlo. Que nos vamos. Hay que mirarlo. A Valencia. Que nos vamos a Valencia. A tomar una paellita. Sí, y además este fin de semana va a ser bueno, por fin. Carlos Arenas, José Luis Fernández Santillana, Aurelio García del Barrio. Oye, es que han hecho descuentos para los jóvenes, pero tenían que hacer descuentos más para todos, ¿no? Para todo el mundo. Claro, aquí los más maduritos nos merecemos también un... A mí me pilla de los jóvenes. A mí también. Bueno, eso es lo que tú sientes, pero luego ya en el DNI ya no sé si cuadra, ¿eh? Ya no sé si cuadra. Chicos, que os veo en forma. Muchísimas gracias, cuidaros mucho. Veo que las torrijas no han hecho mucho efecto en vosotros, tenéis margen. Así que nada, que tengáis buen martes y feliz semana. Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Buenos días.
Mapfre patrocina la información del tiempo. La llegada de un frente atlántico a la península dejará cielos cubiertos, con precipitaciones en Galicia y Asturias, tendiendo a extenderse, aunque en general de forma débil, al resto del área cantábrica, Alto Ebro, Pirineo Occidental, Castilla y León y norte de Extremadura. Se prevén en forma de nieve en el Pirineo y Cordillera Cantábrica, sin descartarse en otras montañas de la mitad norte. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, exceptuando descensos en litorales mediterráneos. Las mínimas predominarán los descensos en la mitad sur de la vertiente atlántica y archipiélagos, tendiendo a aumentar en el resto de manera más marcada en Galicia y áreas mediterráneas peninsulares. También se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos, más intensas en Pirineo. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor. Contiene la D, 97 de cada 100 clientes les recomiendan. Afan Decor. Termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Grupo Afan Decor, proveedor oficial de accesorios Montecarlo. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Miramos a los mercados. Preapertura, Manuel Velázquez, ¿cómo viene el IBEX 35? Buenos días de nuevo. Hola de nuevo, Susana. Pues viene con ligeros descensos del 0,1%, un IBEX 35 que vuelve de las vacaciones de Semana Santa por encima de esos 11.000 puntos, y el reto va a ser mantener ese nivel al cierre, porque al principio, dentro de unos minutos, esperamos bastantes dudas en la apertura. Como referencias del día, hoy tenemos el paro y la afiliación de marzo, que publican dentro de unos minutos a las 9 en punto. Los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social en Europa también pendientes de ese dato de IPC en Alemania. También se van a publicar el resto de Landers del país, y muy atentos también a los PMI manufactureros en la zona euro, además de las principales economías, no en España, pero sí en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. En el plano corporativo, protagonistas Naturgy, que celebra una Junta General de Accionistas sin grandes novedades. También pendientes de cómo recibe los resultados de esas elecciones municipales en Turquía el banco BBVA, o Rovi, que recibe la autorización de la FDA americana para su fármaco contra la esquizofrenia. Y por cierto, que Soltec ha reformulado cuentas por diferencias con su auditoría, ahora pierde 23 millones de euros. Tenemos la prima de riesgo española en 79 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,15%. En Europa, Mireia Calderón, adelante. Pues en Europa vienen los mercados con leves subidas, en el caso del MIB italiano del 0,04%, el CAC 40 también repunta un 0,12%, el FTSE británico al alza un 0,08% después de conocer esos precios de vivienda en Reino Unido que suben un 1,6% en marzo, y el DAX se modera su cotización un 0,07% también a la espera de datos. Eso en Europa. Recordemos que en Asia la sesión concluye con signo mixto, con avances para el Nikkei de Tokio muy importante al cierre del 0,1%, a pesar de las duras caídas de ayer. El Kospi surcoreano, que avanza un 0,2%, y le acompañan esas subidas, y de qué manera el Hansen de Hong Kong, también de vacaciones por Semana Santa, con una subida del 2%. De momento Shanghai sigue operando con una caída moderada del 0,3%, y un 0,3% es lo que augura el futuro del Dow Jones de Industriales, una caída del 0,3%, algo más plano, aunque también en descensos el futuro vinculado al SP500 y al tecnológico Nasdaq. Y por último, en las materias primas está subiendo la libra frente al dólar 25,47, y también vemos cómo el par que más nos interesa, el euro dólar, también se está moviendo a la baja, concretamente a un dólar 0,788 centavos. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana. ¿Y hoy del mercado qué esperar? Bueno, pues esperamos que se mantenga la misma tónica, ¿no? Empezamos el segundo trimestre, por lo menos en Europa. Ayer ya vimos que Estados Unidos tampoco grandes novedades. Quizá la caída del 0,60 del Dow y esta mañana quizá sorpresa con ese tirón de Xiaomi que hace que el Hang Seng esté subiendo prácticamente un 2%, ¿no? Algo que no nos tenía acostumbrados y que, bueno, pues tan solo ya cae un 1% a nivel de anual. Y bueno, quizá también destacar que el mercado ya incluso sigue bajando las expectativas de recortes de tipo para junio. Es verdad que el consenso ha ido alineándose con la Fed con 3 recortes para este año, pero es que ya empezamos a ver que hasta incluso junio parece que no está del todo ganado, ¿no? Después del último de las últimas estimaciones o el cuadro macro que nos presentaba el propio Jerome Powell. ¿Cómo interpretas la subida de Xiaomi superior al 15% y cómo lo ves de cara a las próximas jornadas? Bueno, yo creo que si alguien nos ha estado adelantando todo lo que está pasando en el sector de coches eléctricos ha sido el propio Elon Musk, ¿no? Y por eso ese corto que llevamos en Diva con Salfabrio desde hace mucho tiempo para Tesla. Tesla ha hecho unos coches fantásticos, pero pues el resto sí hace el lado con un canuto. Xiaomi, que es más conocida por, los móviles, pues ha lanzado ese coche que compite con el Model 13 de Tesla por debajo de los $30.000, ¿no? Y el propio Li Jun, el CEO de Xiaomi, pues ha indicado que esos serán los estándares, ¿no? para el nuevo mercado. Y es que los coches chinos eléctricos están haciendo pues estragos en americanos y en europeos. No olvidemos las medidas de contención, ¿no? Un poco proteccionistas que han demandado muchos directivos de las automovilísticas europeas, ¿no? Repunte en torno al 11% en Hong Kong hoy para Xiaomi, y es el futuro eléctrico, el futuro de los coches eléctricos, desde luego pasa por China. Me interesa, aquí en la renta variable española, BBVA, ¿va a tener algún efecto en su cotización la derrota de Erdogan en las municipales de Turquía y la subida ayer de la lira turca frente al euro? Bueno, esto es más lo malo conocido por lo bueno por conocer, ¿no? Es decir, Erdogan no es que sea un líder que guste a los mercados, ¿no? En absoluto. Ya hemos visto las dificultades para contener la inflación en Turquía. Pero, bueno, pues lo malo conocido, ya sabemos cómo funciona Erdogan y entonces, pues eso parece que un mal resultado electoral para Erdogan parece que puede ser positivo. Francamente, no sé si llegamos hasta ahí, ¿no? Pero demasiado se habla de Turquía cuando al final los intereses de un BBVA son más importantes en un México, incluso en el mercado doméstico español. Yo creo que no tendrá tanta importancia, ¿no? Hoy en el mercado español, de luego, vamos a estar muy pendientes de Soltec, ¿no? ¿Verdad? Lo habéis estado comentando con ese comunicado de la CNMV, que ese sí que es chocante, ¿no? Esas pérdidas de 23,4 millones de euros en 2023 respecto a esos beneficios de casi 12 millones que había comentado la compañía antes de pelearse con su auditor, con St. John. ¿Tú crees que eso puede hacerle daño a la cotización, a ella y a otras empresas de renovables cotizadas en el continuo y también en el BM Growth? Porque yo he sobremojado, ¿no? Hay como mucho run sobre renovables en BM Growth. No, pero por supuesto, es decir, discrepancias con el auditor y tan significativas en este caso de pasar de unos beneficios de 12 millones a pérdidas de 23 no es bueno para la confianza de las compañías. No olvidemos lo que ha pasado con Grifols, ¿no? Así que yo creo que sí, que va a ser un hito negativo para la compañía y para el sector. Muy bien, estupendo. Pablo, hacemos paréntesis y a la vuelta vemos la apertura. Muy bien. Hasta ahora. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos en redecoratucasa.com. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda.